Hola, hola, buenas noches. Les saluda Alejandro Guevara de Boyeo Tico. Hoy tenemos un programa muy especial para celebrar una fecha muy especial, ya que este año se están cumpliendo el 20º aniversario de la proclama del boyeo costarricense como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Entonces vamos a tener un pequeño programa donde vamos a hacer un recorrido y poder presentar algunas fechas, algunos hitos en el mundo del boyeo en Costa Rica y poder agregar a nuestro conocimiento esas fechas y esos datos que nos van mucho a servir en esta celebración. Saludamos de antemano a todas las personas que se van a conectar y van a estar en este programa. La tradición, hoy el programa está dedicado a la tradición y al patrimonio. Y vamos a ir haciendo un recorrido por Costa Rica de las distintas eh, etapas y vamos a tener una bonita noche, creo, para compartir. Eh, en Costa Rica hablar de carreta, hablar de yunta, hablar de boyeros es hablar del ADN del costarricense. Lo tenemos muy presente en nuestras tradiciones y en los desfiles siempre. En los desfiles del 15 de septiembre, con alguna frecuencia, se invitan a boyeros que participen en la actividad. Hace unos meses me habían invitado en la biblioteca pública de aquí de Montes de Oca, la Faustino Montes de Oca, que hablara sobre el patrimonio y le explicara al grupo de adultos mayores que se llama Huellas de Oro, qué entendíamos por patrimonio. Entonces, para ilustrar la palabra, de oral e intangible o inmaterial, entonces puse esta foto de un tamal y le pregunté a todos los señores y las señoras en la sala, ¿quiénes de ustedes han comido tamales? Y todos, el 100% levantó la mano de los presentes. ¿Quiénes de ustedes, les pregunté después, quiénes de ustedes hacen los tamales que ustedes se comen en diciembre? Y algunos levantaron la mano, pero no le la levantaron todos. Y de los que levantaron la mano les pregunté, ¿y cuántos de ustedes tienen la receta escrita? De esa receta que aprendieron probablemente de la abuela, que la abuela se la pasó a la mamá y la mamá se nos la está pasando ahora a nosotros. Y curiosamente nadie levantó la mano, nadie tenía la receta escrita. Entonces esto me sirvió como ilustración para decirle a ellos, esos saberes, eso que ustedes aprendieron de su abuela, que aprendieron de su mamá, de sus otros familiares, eso es un conocimiento que se va transfiriendo de una generación a otra y que no lo escribimos, pero cuando lo hacemos, repasamos la receta y sabemos si lleva arroz, cuánto de carne, cuánto de chile dulce, cómo queremos la masa, si es colada o no es colada, si lleva papa. Entonces les dije, hoy vamos a hablar del boyeo, que le pasa algo parecido, que es un conocimiento que se va pasando de generación en generación y se aprende solo haciendo. No se aprende de boyeo leyendo. Yo no me puedo leer un texto y decir ya soy boyero con haberme leído un texto, sino es en la práctica, es enyugando, es caminando con los bueyes, es aprendiendo a usar las fajas, el barzón, el chuzo, cómo les hablo. Ese es el momento en el cual uno está aprendiendo. La señora doña Amalia Echaverry, que era la viceministra de Cultura en el momento que la UNESCO hace la proclama, dice, y extraje esto de del libro, la tradición del boyeo y la carreta pintada es uno de los fenómenos sociales más fuertemente arraigados en nuestra memoria colectiva. Ha corrido paralelamente a nuestras coyunturas históricas desde la época colonial. La viceministra lo que nos dice hay un eje transversal en toda la historia de Costa Rica, desde la colonia, porque recordemos que la carreta viene con los españoles, pero se vuelve un elemento importante en toda la tradición costarricense.
Y cuando hablamos de esos saberes, y cuando hablamos de esos conocimientos, y cuando hablamos de sabiduría de las boyeras y los boyeros, se refiere a ese lenguaje, se refiere a los aperos y a los usos y a sus usos, la fabricación de las carretas y los tipos de carretas, tipos y tallados en los yugos. Ya sabemos que hay yugos para el trapiche, hay yugos para cereras muy anchas, hay eh, yugos más pequeños, otros más anchos para cuando se va a rastrear madera. La ornamentación y los yugos y la pintura de las carretas es parte de esos saberes que se van compartiendo de una generación a otra. Cómo seleccionan las razas, los colores, el pelaje, el encaste para cada actividad de los bueyes. Si van a rastrear madera, al boyero le gusta que sepa levantar. Cuando le dice levante, que los bueyes levantan bien el yugo, esto permite pasar la cadena, esto permite jalar la tuca con mayor facilidad. Cuando castrar los bueyes. En una oportunidad hablando con un boyero en Cañas de Guanacaste, él me decía, yo vengo a este árbol que se llama árbol de mora y le hago un corte con el cuchillo. Cuando hago ese corte, si sangra mucho el árbol, no puedo castrar. Pero si yo hago el corte y apenas sale un poquito de la leche del tronco, entonces quiere decir que puedo castrar. Y esos saberes se van pasando de generación en generación y solamente viendo, haciendo. La innovación y la evolución de los saberes. Eh, ¿Cuáles materiales se recomiendan más para las fajas? ¿De qué tamaño tiene que ser el barzón? Las modificaciones que se le hicieron a la carreta, por ejemplo, la rueda pasó de ser una rueda maciza sin bocina, toda de una sola pieza, a una a una rueda de 16 cuñas y con bocina de metal, que esto es parte de lo que le da el sonido o el canto a la carreta. Y la influencia en la música y en el arte que ha tenido la tradición, o sea, conocemos montones de canciones que están dedicadas o llevan alguna estrofa que se le dedica a la carreta, al canto de la carreta, a los bueyes. Caña Dulce para Moler es una de las que nos habla de tener una milpa y unos bueyes. Y seré, dice, y seré como esos reyes que no envidian ya nadita. Entremos aquí a un espacio de fechas. Eh, Vamos a ir moviéndonos de donde estoy marcando aquí en 1493, es cuando se da el segundo viaje de Cristóbal Colón a América. Y en las cédulas reales es donde se consigna que en ese viaje Cristóbal Colón traía unas vacas retintas y unos bueyes y un arado de madera. Entonces ya en 1493 nos llegan los primeros bueyes al continente. Bueno, no llegan al continente, sino llegan más a las islas, a lo que es la Española, que hoy sería Haití y República Dominicana. Y para 1561, casi eh, ¿qué serían? Unos 60 años después, un poquito más de 60 años, llegan los primeros vacunos a Costa Rica. Vienen de Honduras y vienen de Nicaragua y el hato se divide, una parte se queda principalmente en Guanacaste y otra parte se mueve hacia el Valle Central. Para 1846 se inaugura la carretera a Punta Arenas. Se llama de esta manera porque tiene, eh, en honor a las carretas que viajaban todo el año prácticamente a dejar mercadería, a dejar las cosechas al puerto en el Pacífico y retornaban con otras mercaderías. Esa carretera fue súper clave en todo el desarrollo de Costa Rica y sobre todo el aporte de los boyeros, las áreas o las comunidades donde había cesteo, la actividad económica entonces desarrolló otras actividades de restaurantes o sodas, hoteles o corrales o alquiler de caballos o alquiler de yuntas o de carretas para estar moviendo. En algunos de los libros que hemos leído sobre el boyeo,
Se habla de caravanas de carretas, hasta de 700 carretas pasaron por la aduana de La Garita, camino a Atenas o camino hacia Punta Arenas. En 1846 se da la primera ley de tránsito para regular las carretas, porque imagínense para esa época con tanta carreta moviéndose hacia el puerto y tanta carreta volviendo hacia el Valle Central, se necesitó una ley de tránsito para regular todo el movimiento, inclusive eh, ya se hablaba de algunas multas si el boyero se pasaba de tragos, o el boyero venía montado en la carreta, o si el boyero no lograba dominar a sus bueyes. Para 1856 se da el reglamento de policía en la carretera para la carretera nacional. O sea, cada vez había que ordenar más porque había un flujo de carretas muy grande entre el Valle Central. Recuerden que desde Turrialba venían cosechas de café que salían hacia Punta Arenas. Era prácticamente cruzar todo el país, porque en esa época no estaba el ferrocarril todavía al Atlántico y no había salida desde Turrialba hacia la zona caribe de nuestro país. Para 1882 se inaugura el camino de carretas a Carrillo. Otras veces hemos explicado que Carrillo está donde hoy se une Río Sucio, ahí en la carretera cuando vamos hacia Limón. Exactamente cuando pasamos por el puente de aquí hacia Limón, a mano derecha, donde se hace la Y, donde llega el río, se unen los ríos, ahí estaba la ciudad de Carrillo. El tren llegaba ahí, lo que se llama línea vieja, y de ahí el tren llevaba las mercaderías hacia hacia Limón. Ese trayecto lo hacían muchas carretas. Más adelante vamos a ver algunos datos de ese recorrido, porque tradicionalmente hemos hablado mucho más de la carretera Punta Arenas, porque fue la que impulsó, abrió el comercio de Costa Rica hacia los nuevos mercados que deseaba llegar Costa Rica con sus productos, y en especial con el café. Para 1935 se da el primer concurso de carretas en San José. Eso lo organiza doña Emilia Prieto Turgores, junto con doña Carmen Lira. Y la idea es, ellas hacen un estudio al ver que hay muchas carretas pintadas de forma distinta. Entonces hacen un recorrido por los talleres, sobre todo Higuito, Desamparados, Acerrí, eh, Sarchí, Escazú, Puriscal. Invitan a los boyeros que traigan sus carretas para hacer un concurso. Bueno, el día de ayer estuve en el Museo de la Carreta, en Gravillas de Desamparados, y ahí tienen la carreta que ganó el primer lugar, una carreta hecha en el taller Fallas y pintada por John Fallas H. en 1935. Imagínense que en esa época el premio por esa carreta, por esa pintura, fue de 100 colones. Para 1997 se da el primer desfile nacional por San José y llegan más de 450 carretas. Esto fue una iniciativa y un proyecto liderado por doña Angelita Ulibarri, junto con otro grupo de boyeros, y hubo mucho apoyo inicialmente de la Municipalidad de San José, y se organiza ese primer desfile. La idea, y sigue siendo la idea, original, es honrar a los boyeros y permitirles que entren a la ciudad y poderles reconocer su aporte al desarrollo. Todavía sigue siendo clave en la agricultura. Ya no dependemos tanto de la carreta para el transporte o el comercio, pero en algunas fincas todavía se sigue sacando en carreta la producción, y hay mucho boyero agricultor que trabaja con sus bueyes en el campo, arando, sacando cosecha. Desde 1997 entonces se instaura ese desfile, que este fin de semana se vuelve a vivir el desfile nacional, solamente que va a realizarse en la sabana.
tanto el cesteo mañana en la noche, bueno, desde el mediodía hay actividades y después en la noche va a haber algunas presentaciones. Y para el 2005, el Ministerio de Cultura presenta un documento ante la UNESCO para que se evalúe y luego de que la UNESCO lo revisa, entonces es que hace la proclama eh, declarando al boyeo costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y se han venido haciendo esfuerzos en todas las comunidades con los desfiles, con las boyadas, con las exhibiciones de arrastre, el trabajo que está haciendo Sarchí en su comunidad, el rescate del colocho sartiseño y una memoria de la historia de la tradición de pintar la carreta en esta comunidad. Todos estos son esfuerzos que nos ayudan a preservar el tema de la tradición. Aquí tenemos algunos datos que nos van a seguir ilustrando y en esta presentación he ido usando las ruedas de carretas de las tres modalidades que se usan más o que se reconocen hoy todavía más en Costa Rica. Esta es una modalidad puriscal, la rueda que tenemos en pantalla ahorita. Vean estos datos. En el Censo Nacional de 1883, o sea, cuando ya estaba operando el camino a Carrillo y el camino a Punta Arenas, el censo dice que habían 1924 carreteros inscritos en ese censo. Esto nos habla de la cantidad y de los fletes, los constantes fletes que se tenían que estar moviendo hacia los puertos. Vean que para 1887 eh, la producción de café de 25.302 quintales de café salieron por el camino a Carrillo. Si dividimos esa cantidad entre más o menos el peso que podía llevar cada carreta, el otro día nos salieron unos 3.000 fletes o 3.000 viajes de carreta para movilizar los sacos hasta Río Sucio y de ahí montarlo en el tren y llevarlo hasta Punta Arenas, perdón, hasta Limón y de ahí exportarlo. El poder abrir la ruta hacia Limón fue clave para los mercados, sobre todo los mercados europeos. Eso significaba que los barcos que salían de Limón se ahorraban entre 14 y 16.000 kilómetros de viaje ya por estar en un puerto del Mar Caribe. En 1873 eh, llegó la primera locomotora que iba a ingresar al Valle Central. Esta locomotora llegó a Punta Arenas y fue transportada, esas 20 toneladas, entiendo que la locomotora no venía armada, sino que venía en cajas y se ocuparon más de 12 yuntas de bueyes para ir jalando cada día un poco y hacer un recorrido despacio por el tipo de caminos que se tenía en esa época y dice que se tuvieron que hacer unas carretas especiales con 4 ruedas para poder movilizar esa locomotora que llegó hasta el parque de Alajuela. Era el gobierno del general Tomás Guardia. Ahí se inauguró la línea férrea que venía de Alajuela, que buscaba Heredia, que llegaba a San José y que pronto iba a llegar a Cartago. Y después iba a unir Cartago con Siquirres. En 1889 llega un puente a Carrillo, jalado por el tren, que pesaba 150 toneladas. Imagínense ustedes a quién le tocó transportar ese puente de 150 toneladas, pues a nuestros boyeros, a nuestros abuelos y bisabuelos les tocó hacer ese flete desde Río Sucio. Imagínense subir por el bajo de la hondura, las condiciones de los caminos y llegar hasta la estación donde ya estaba el edificio de la estación del tren para el Atlántico. Esto en 1889 era un puente que se ocupaba para unir el ferrocarril desde San José con
Cartago, después Turrialba y después hasta Siquirres. Para el Censo Nacional de 1950, en el registro quedan 16.500 carretas. Imagínense que ya teníamos el ferrocarril, tanto al Atlántico como al Pacífico, y sin embargo en el censo todavía había muchas fincas que seguían movilizando sus cosechas con carretas, 16.500. Lindo este dato que nos ilustra lo importante y el aporte de los boyeros en el desarrollo del país. Y el dato de abajo, que es para el año pasado, 2024, dice que se realizaron 86 desfiles el año pasado en todo el país, en las distintas comunidades a lo largo y ancho de Costa Rica se estuvieron realizando eh, estos desfiles. Este dato es dado por la boyerita, por Marta. Ella lleva un registro muy puntual de las comunidades siempre y cuando envíen la invitación formal. Ella va haciendo un registro y ella nos compartió este dato de 86 desfiles en todo el año. Imagínense, más desfiles que fines de semana. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de las distintas o las distintas modalidades de carreta que hoy todavía podemos identificar, porque cuando se hizo el concurso de carretas en 1935 y que se recogieron los retablos para hacer ese concurso y el jurado analizó estos retablos, dominaba en ese momento mucho los talleres de Desamparados, de Higuito, de Acerrí. En el libro que se llama La fiesta de la carreta pintada, que es una memoria de ese desfile, todavía ahí el estilo Sarchí no era el que dominaba, todavía había mucha fuerza del estilo de esta parte del este de la capital. Aquí en la fotografía lo que vemos es el estilo Cartago. El estilo Cartago domina el fondo celeste o azul en el fondo de la carreta o la rueda. La estrella es clásica en la carreta. Aquí en la parte superior de la imagen tenemos esa rueda muy inspirada o parecida a la rueda de los vientos. Y los diseños son más geométricos. Dominan los cuadrados, los círculos, rectángulos, hexágonos. Ese era el estilo que más le gustaba, digamos, a los cartagos. Lástima que ya hoy no tenemos esos talleres en esta zona de Cartago. Todavía nos queda un taller en la zona de Tierra Blanca, pero hemos ido perdiendo porque ya la carreta no hay una demanda tan grande como en el pasado. Vamos a adelantarnos. El otro estilo es el estilo Puriscal, un taller que dominó mucho en esta zona del oeste del Valle Central. El estilo Puriscal siempre es florido, dominan las flores, eh, pero sus dibujos, sus diseños son menos estilizados. Digamos, cuando uno lo compara con el estilo hoy dominante, que es el Sarchí, el Colocho Sarchí, uno se da cuenta que los trazos son más estilizados, digámoslo así, más trabajados, las sombras, este, el fileteo, la orillita, lo han trabajado mucho, mucho más en Sarchí. Eh, Igual los talleres de Puriscal ya casi no hay, nos quedan más que recuerdos. Recordemos que mucho de la ruta de las mulas, el camino de mulas, eh, salía por la zona de Puriscal y también por ahí se salía hacia Quepos, hacia Parrita. Entonces era muy, muy necesario tener buenos talleres en la zona de Puriscal. El otro diseño, eh, que es el clásico, ¿verdad? Que hoy le decimos el diseño clásico, que es el estilo Sarchí, en una oportunidad
doña Lidilia Arias Chaverri, me dijo, realmente Sarchí sí tiene estilo, puedes mencionarlo como estilo, y eh, las otras formas, como se ha pintado la carreta, se le puede llamar modalidad. Eh, Voy a escribir aquí en el chat desde donde nos están viendo. Eh, y ese esfuerzo que hace la municipalidad, que hace la UTN y sobre todo los artesanos y los distintos talleres que hay en Sarchí, es para preservar y para que a Sarchí no le pase lo que nos pasó en otras zonas, ¿verdad? Hoy tenemos una memoria documental muy pequeña de los talleres, por ejemplo, de Higuito, de la parte esta de Desamparado, San Miguel, y todavía ahí subían hacia, salir hacia Quebradilla, Corralillo, este, se nos perdió mucho de esa memoria y gracias a la iniciativa del alcalde, don Michael eh, Porras de Sarchí, y sobre todo debe haber más gente, pero quiero reconocer a los hermanos Madrigal o la familia Madrigal, Isidro Madrigal y su hermano Luis Aguilar. Ambos son pintores de carreta, eso es otra cosa, ellos no me permiten que les diga ornamentadores, ellos me dicen, nosotros somos pintores de carreta, no ornamentador, y tienen sus argumentos y respeto su posición. Hace unos días colgamos en Boyotico la explicación por qué ellos creen que son pintores y no ornamentadores. Aquí nos saluda Javier Chávez. Saludos, Javier, un boyero de Concepción de San Rafael de Alajuela. Saludos a su esposa, doña Lorena. Igual don Carlos Guillermo Chávez, Garita, nos está viendo desde San Ramón de Alajuela. Gracias, don Carlos. Eh, Don Carlos, mucho de mi conexión de niño con la tradición del boyeo la viví en San Ramón cuando estaba en el kinder. Mis papás me llevaban a los días de mercado y para mí era fascinante ver llegar los boyeros de Bajo La Paz con el dulce, llegaban boyeros también de Salcero, de distintos lugares, y don Marco Calvo, creo que es el presidente de la Asociación Sanramonense de Boyeros, Ramonense de Boyeros, me decía que a él le tocó ir con el papá al último día, o con el abuelo el último día, que en la plaza del mercado, ahí detrás de donde hoy está el Museo de Occidente, de la UCR, el último día que ya el ministerio y la municipalidad permitieron que se podían llegar con bueyes y carretas, por ahí hemos posteado en algún momento fotografías muy lindas de esos recuerdos. Eh, vamos a, entonces, de San Ramón tengo esos recuerdos, eh, y es muy lindo. Hubo una conexión con San Ramón en mi niñez, una conexión con Atenas, donde vivía mi abuela, y una conexión los años que vivimos en Liberia, ver sobre todo los boyeros areneros. También nos saluda don Francisco Salas, nos está siguiendo desde Ciudad Quesada. Creo que don Francisco es el boyero que tiene una linda yunta de la raza criolla costarricense, como dice don Julio, mal llamados Doran, pero normalmente les decimos ganado Doran, que es ese cruce de las razas, de las primeras razas retinta que nos llegaron de España. Recordemos que los barcos de Cristóbal Colón salieron del sur de España, ahí cerca de Gibraltar. Esa zona es más caliente, entonces nos vino ganado eh, no tan robusto, y la raza se mejoró cuando trajeron una raza por allá de 1860, trajeron la raza de Durham,
hacia el norte de Inglaterra y se cruzó con el ganado español y nos dio ese ganado tan bonito con un pelaje entre blanco, rojizo, y he visto unos muy lindos que también combinan con negro. También está Eve Monge, dice don Gerardo Monge desde Llano Grande. Gracias, don Gerardo, por estar siguiendo la transmisión y sobre todo de la fecha que estamos celebrando, que es el 20º aniversario de la proclama de la UNESCO. Y a don Gerardo, en su momento como presidente de la ABC, Asociación Boyera Costarricense, le tocó en representación de todos los boyeros y boyeras de Costa Rica recibir la proclama ahí frente al edificio de Correos. Don Julio Santamaría dice: saludos boyeros, gracias don Alejandro por esta excelente información. Gracias, don Julio. Siempre es muy rico intercambiar saberes con don Julio. Como siempre le digo, mi aporte ha sido investigar, documentar y divulgar. No soy boyero. El día que Cristian León me dio la yunta ahí en Escazú, aunque lo disfruté, pero iba con cierto temor, con un rabillo del ojo viendo los bueyes y con el otro rabillo del ojo viendo hacia el frente. Gracias, don Julio, por siempre estarnos compartiendo sus conocimientos y ayudándonos a crecer y preservar la tradición. También está Wilson Bonilla Zamora, un pincel con mucho talento de Sarchí. Él y su esposa, Andrea Moreno, son dos pintores excelentes. El yugo que se llevó Bolo Negrón para Puerto Rico, él nos visitó en el 2023. Ese yugo fue tallado por don Elías de Atenas y pintado por Wilson y por Andrea ahí en Sarchí. Ellos tienen su taller Sarchí Sur, exactamente detrás de donde era el taller de los Chaverri. Ahí tuve la oportunidad de visitarlos y conocer de su trabajo, de su lindo trabajo. Y el fin de semana pasado fue un gusto verlos ahí en Sarchí, poderlos saludar a él y sus hijos. Don Carlos Guillermo dice Chávez, sí, que es don Marco Tulio, el presidente de la Asociación Boyera Ramonense, que él un día nos pusimos a conversar porque yo viví un tiempo en San Ramón y ahí hablamos de algunas de las personas que me recordaba todavía el nombre y él me mencionó esa fecha de cuando le tocó ir con su abuelo la última vez que se permitía llegar los boyeros al mercado. Tenemos también a don Jorge Villalobos. Él, salud, dice desde Barba. Jorge Manzanillo, hijo de boyeros. Nos encontramos también ahí en Sarchí. Cuando uno le da la mano a don Jorge Villalobos hay que cuadrarse porque tiene una mano como decían, con mucha fuerza, mucho peso. Gracias a todos los que nos están siguiendo en el programa. Apreciamos que nos dediquen un ratito para escuchar y para celebrar de esta fecha. Todos estos días he tratado de subir información sobre el 20º aniversario. Estuve en el Museo de la Carreta, fui también al museo, al monumento en San Antonio de Escazú para hacer un videíto desde allá. Estaba aprovechando para visitar a la Casa de la Cultura de Escazú y donar uno de los libros ahí de cuentos en carreta para que también otras personas tengan acceso a este material en el que trato de capturar un poco esos saberes, esos conocimientos de los boyeros y transmitirlo de otra manera. Avanzamos. Otras fechas que son importantes.
En 1988 se declara, ¿verdad?, por decreto el Día Nacional del Boyero, que es igualmente una fecha que celebramos, es uno de los desfiles más grandes. Siempre es lindo llegar a Escazú y encontrarse con amigos, muchos amigos y amigas. Este es el decreto ejecutivo número 18483-C y desde entonces se celebra el Día Nacional. Cañas, aprovechando también la misma fecha, que es el segundo domingo de marzo, también celebra ya en Guanacaste por la distancia, ya algunos boyeros de La Bajura y del norte del país y de San Carlos se dan cita en Cañas para celebrarlo también. En el mismo año, en 1988, la carreta se declara como símbolo nacional. El decreto ejecutivo es el 18197-C. Eh, Le agradezco siempre a don Rogelio Barrantes, que él siempre que se encuentra fechas y documentos y datos, le mandamos un saludo y un abrazo, y oramos por su recuperación, por su salud. En el 2000 eh, hay un decreto que declara de interés cultural la entrada de santos y desfile de boyeros a San José. Es el decreto ejecutivo número 28992-C. Pese Pese a todo esto, al Día Nacional, la carreta como símbolo, al decreto de interés cultural, estamos teniendo un desafío muy grande con poder llevar nuevamente el desfile por las calles de San José. Yo sé que la sabana reúne otras condiciones, el terreno es mucho mejor, hay árboles, hay sombra para los bueyes, tiene sus características positivas también, pero muchos boyeros todavía añoran y piensan y dicen, yo quiero volver a cruzar San José. Don Carlos Fonseca siempre me dice, no puede ser que no nos dejen cruzar, de alguna manera lo tenemos que cruzar. En el 2005 es la declaración del boyeo y sus saberes como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Esto por la UNESCO, ante un estudio, un trabajo que hacen personeros del Ministerio de Cultura y Juventud y que son presentados ante la UNESCO. En el 2012 hay una declaración de interés público de la tradición del boyeo y la carreta por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Como que se nos olvidan, se nos van como olvidando. Deberíamos buscar una pared ahí en San José y pintar un mural con estas fechas para que las estemos recordando constantemente, porque esto es un respaldo, ¿verdad? La tradición no es de una institución, la tradición es viva y se mueve en cada boyero, en cada boyera, en cada taller donde se pintan carretas, en cada mansador, en cada fabricante de barzones, de fajas, se está moviendo la tradición. Para el 2022, un trabajo muy importante de don Rogelio Barrantes, se presenta la ley protectora de la actividad boyera y la carreta costarricense, y es la ley 10.204. Don Rogelio le dedicó mucho tiempo, fue a hacer todo lo que le llamamos el lobby en la Asamblea Legislativa, buscó los mejores contactos con los diputados para presentar la ley. Ahí va avanzando. Algo muy importante, y eso yo no lo había entendido hasta que don Rogelio, en un reconocimiento que se le hizo en el Museo La Casa del Boyero en Venecia, él decía, tenemos decretos de muchas cosas, tenemos declaraciones de interés, pero no tenemos una ley. Y él dice que con la ley nos da un mejor argumento para presentarnos ante los gobiernos locales y pedir el apoyo. Yo felicito al apoyo que hace la Municipalidad de San Ramón, felicito a la Municipalidad de Sarchí, a la Municipalidad y sobre todo a la Asociación de Desarrollo de Venecia, a la de San Ramón. Se me puede estar quedando alguna municipalidad por fuera, pero cuando las municipalidades
en su presupuesto incluyen el tema de cultura y específicamente el tema de carreta, de patrimonio, hay una diferencia en recursos para poder. La semana pasada fue muy lindo la organización en Sarchí, eh, ver al alcalde, ver a los personeros de la UTN, ver a las organizaciones de artesanos, a los hermanos Madrigal moviéndose para arriba, para abajo, para atender y lograr que Sarchi tenga una proyección muy linda sobre su trabajo con el colocho. Entonces, insto a las municipalidades, si nos están viendo alguna municipalidad, que acérquense a los boyeros y conversen y busquen la comba al palo, como dicen en el campo. Y en el 2024 también hay otro avance en el tema alrededor de las carretas, es la declaración de la pintura estilo Sarchi y el colocho típico como patrimonio cultural inmaterial costarricense, y esto amparado en la ley 23.653. Yo había hecho una presentación de estos temas en la municipalidad de Goicoechea, y ahí estaba Isidro, y Isidro me reclamó después, me dijo, te falta los datos de la declaración de la pintura estilo Sarchi, y de una vez lo vamos a sumar en la presentación, porque es un esfuerzo, no hay un solo frente para defender la tradición y el patrimonio, hay cada comunidad que tiene ese deseo de trabajo por el patrimonio suma a todo este esfuerzo. Eh, bueno, esta fotografía nos ilustra don Gerardo, bueno, aquí está con uno de sus nietos. En el 2005 es la persona que recibe, le toca el honor de recibir a nombre de todos los boyeros y boyeras de Costa Rica y todos los otros actividades, tallado de yugos, pintura de yugos, fabricación de carretas, todos los demás aperos. Don Gerardo en ese momento los representaba ante la UNESCO y ante el Ministerio de Cultura para recibir ese reconocimiento. Hemos hecho un recorrido bastante rápido para celebrar, ya llevamos 42 minutos y espero no pasarme de la hora. Ahora quiero, siempre en el tema de carretas, rendirles cuentas porque ustedes han sido testigos de todo el trabajo que hemos hecho con Cuentos en Carreta. Eh, Hemos hecho un recorrido por varias escuelas, por varias bibliotecas públicas, por bibliotecas municipales, casas de la cultura, promoviendo el libro. Es cierto, yo vendo el libro, pero también es una forma de promover la cultura de otra manera. En la presentación en Sarcí yo les decía que cuando uno habla de lo oral e inmaterial, pues yo trato de hacer un aporte de eso oral e inmaterial, cómo lo vuelvo material para que le llegue a otras audiencias. Entonces, en esta fotografía está, voy a atreverme a decir, don Chequelo, un ciudadano de oro de Venecia. Para mí fue un honor que él comprara el libro. Imagínense estos guayacanes comprando el libro, a la hora de leerlo van a ser el jurado más exigente. Y me alegró mucho compartir en Venecia. Se hacía un reconocimiento a los guayacanes, habían unas 16 personas, de las cuales 3 o 4 ya tienen más de 100 años. Como dice don Julio, es una nueva zona azul porque tienen más de 60 ciudadanos que superan los 95 años en esta región del país. El libro lo escribí durante los últimos años, los últimos 18 años, cada vez que venía de una gira, de un desfile, de una bollada, o visitaba algún boyero en su casa, lo que hacía era escribir y ordenar las ideas. No lo había pensado como libro. El año pasado, entre todo el material que tengo escrito, seleccioné y presenté el proyecto ante el Ministerio de Cultura en el área del Colegio de Costa Rica, que es el que ve la parte de las artes literarias.
y presenté el proyecto y fue acogido. Aquí las ilustraciones que ven fueron hechas por mi hija, toda la ilustración, las ilustraciones, la portada del libro, ella las hizo. Y aquí la ilustración donde hay una fogata es un cuento que habla del cesteo, ese espacio después del día de trabajo donde los boyeros intercambian saberes y conversan. Este es del cuento de Tijo y Mulo. Dicen que don Julio ya prácticamente se lo sabe de memoria este cuento. Y el otro, que es aquí una yunta y una vegetación, esta ilustración la hizo mi hija inspirada en una fotografía de una gira que hicimos 19 yuntas al Bajo de la Hondura en el 2021 o 22, ya no me acuerdo. Pero Canfín organizó y no lo hizo muy abierto porque no se podía todavía conglomerar mucha gente. Entonces fuimos 19 yuntas que salimos ahí de calle, ¿cómo se llama esa? Tornillal creo que es, y del Paso de la Palma, y fuimos caminando por todavía un segmento de la calzada. Ahí en la ilustración mi hija hace un poco de la calzada y llegamos hasta la entrada del Parque Nacional, ahí del Bajo La Hondura. Ese era parte del recorrido y era una forma de honrarlos a los boyeros y hacer ese recorrido. El libro recorre por el Monte Bellavista, historias de boyeros areneros, de boyeros que sacaban carbón, esto escrito como cuento, pero basado en un boyero de apellido Solís que me encontré en el Cerro de la Muerte y me contó con una linda carreta que llevaba, me contó que su abuelo sacaba carbón y lo iba a vender a Cartago. Y nosotros ese día paramos los boyeros, una boyada que habían preparado para ir al Valle perdón, a la Estrella, desde Tablón del Guarco hasta la Estrella, en una piedra inmensa, una roca grandísima. Ahí me dijo este señor Solís que ahí se pasaba la noche y al día siguiente se salía hacia Cartago para vender el carbón y comprar otras cosas. Y entonces en el camino fuimos conversando y cuando le di forma a las ideas, entonces escribí un cuento que se llama La Ruta del Comercio, que fue el nombre que él usó cuando me explicaba sobre el trabajo de su nieto, perdón, de su abuelo. Les cuento que ya en algunas bibliotecas públicas está el libro. Mm, Espero que lo puedan leer muchos de los niños y de los adultos que visitan estas bibliotecas. Lo entregué, el proyecto me pedía que entregara el libro en varios lugares. A mí me interesaba mucho. Eh, 10 escuelas, visité 10 escuelas para donar los libros, 9 bibliotecas públicas o municipales y 2 casas de la cultura, y se hicieron 7 presentaciones del libro desde prácticamente septiembre, que fue cuando salió el libro, a mediados o a finales de septiembre, y de ahí en adelante. Y la última presentación la hice la semana pasada, el sábado pasado, en Sarchí. A mí, bueno, ahí estuvo don Julio. Yo personalmente disfruté mucho porque hubo un intercambio. Ahí estaban los hermanos Valverde, don Gerardo Arias de Venecia, estaba Marconey, estaba Andrés Alvarado de Llano Grande. Se me van ahorita los nombres de unos boyeros de San Ramón. eh, y al final hubo un intercambio muy, muy lindo, porque el libro fue escrito para hacer un reconocimiento, un homenaje a los boyeros. Aquí don Julio, perdón, eh, don Julio me recuerda también que la Municipalidad de Esparza y de Cañas son otras que están apoyando mucho la tradición. Gracias, don Julio, por
por darme estos dos nombres, recordarme estos dos nombres. También Ronald Marín de Oriamuno dice buenas noches, bendiciones desde COT de Oriamuno. Saludos, Ronald. Cristian Ríos dice buenas noches, qué lástima que perdí el programa, me conecté muy tarde. Bueno, en teoría voy a tratar de subirlo después al canal de YouTube. Hubo algunos cambios en las plataformas. Antes se colgaba automáticamente y ahora algunos videos de los programas en vivo, eh, Facebook los mantiene como 30 días y después los elimina. Entonces estoy tratando de familiarizarme con los cambios para poder guardar los programas y poderlos postear en YouTube. Cristian, gracias por estar conectado. Él es un boyero allá en, creo, calle Las Mercedes de Acerrí. Eh, eh, con él compartí una Semana Santa ahí en el Trapiche y su suegro y él nos llevaron allá mucho más arriba de la piedra de Acerrí a cortar caña. Ahí como en hora y media hice como 3 semanas de gimnasio que no había hecho. Gracias, Cristian. Eh, don Guillermo Chávez Garita dice, en San Ramón se construirá el Parque Cultural del Boyero Ramonense, excelente, qué lindo, en un terreno municipal en conjunto con la Asociación Boyera Ramonense. Qué lindo. Por ahí en Boyeo Tico habíamos posteado en algún momento los distintos monumentos que tenemos en todo el país. El de San Ramón es muy lindo. Y traté de buscar un poquito de historia de cada uno de los monumentos, el año, el artista y compartirlo porque ya tenemos en distintos lugares. En Liberia hay uno ahí en el Hotel El Boyero, ahí en el parque de Avangares, de las juntas de Avangares, ahí en el parque de Pérez Celedón, San Isidro Pérez Celedón, el de San Ramón, tenemos ahí el de Atenas, dos lindos monumentos en Escazú, no sé si se me escapa ahorita, y por ahí el monumento al boyero agricultor que está en Cartago. Yo le pediría a los cartagos, a los boyeros cartagos, hacer gestión con la municipalidad porque yo ese monumento tan lindo, inspirado en Daniel Alvarado y su Yunta a los Ratones, creo que era don Max Sanabria, creo que era el escultor. Él creo que ya falleció. Mover ese monumento donde lo tienen allá por el plantel de la municipalidad y traerlo, ojalá, mucho más hacia el centro. También nos saluda Iván Monge, saludos desde Llano Grande de Cartago, saludos Iván. Y también Andrea González, saludo. La Municipalidad de Escazú también apoya la Asociación de Rescate y Tradiciones. Sí, Andrea es una de las municipalidades que cuando don Noé, no me acuerdo el apellido, si era Corrales, era el presidente, con él visitamos ahí algunos boyeros para hacer unos programas y conocí un poco más del trabajo que ustedes hacen en conjunto con ellos. Entonces el libro ha quedado distribuido, me hubiera gustado en más lugares, pero hemos hecho un esfuerzo de estar en 10 escuelas, 9 bibliotecas, 2 casas de la cultura. Una de las casas de la cultura es en Escazú, allá por donde está el Centro Patriótico y el Centro Cívico, perdón, el Centro Cívico. Y la Casa de la Cultura de Desamparados es donde quedaron algunos de estos libros. Aquí Andrea nos dice, sí, es Noé Corrales. Gracias, Andrea. Y vamos terminando. Recordar que mañana se tiene el cesteo en el Parque Metropolitano La Sabana. Inicia a las 12:30. Voy a abrir un poquito la imagen para poder leer la agenda. Mañana 29 y domingo 30. El agradecimiento al comité de boyeros que han estado haciendo frente a la coordinación con el Ministerio de Cultura, con
con el ICODER y con otras organizaciones para poder llevar un desfile y un cesteo bien bonito para celebrar eh, a la familia Boyera. A las 12:30 del mediodía de mañana hay un tour en carretas, va a haber yugueros, yugueros son los que tallan los yugos en madera, van a haber ornamentadores que son los que pintan las carretas y los yugos, y va a haber exhibición de carretas y algunas herramientas que ellos usan. A las 2:30 va a haber un concierto bailable con marimbas. Recordemos que este concierto también se celebra en el marco del Día de la Marimba, entonces va a ser muy bonito combinar eh, la marimba y la carreta en ese punto de la sabana. A las 4:30 va a haber un conversatorio con expertos. A las 5 un evento cultural. A las 6:30 dice un acto protocolario dedicatoria al grupo de La Proclama. Ya habíamos compartido la información de los que fueron los dedicados del desfile de este año. Escogieron las 3 personeros del Ministerio de Cultura que prepararon el documento para presentarlo a la UNESCO, y otros boyeros y también personas que aman la tradición que se han vinculado históricamente con esto. A las 7 p.m. un gran concierto con la banda de conciertos de Guanacaste, y a las 8 de la noche, noche de micrófono abierto. Me imagino que va a haber karaoke o el festival eh, campesino, ahí probablemente con se me fue don Chico Montero. Y el desfile de boyeros, el 30, inicia a las 11 de la mañana con la bendición de animales. Inicio del desfile dice que el punto de salida es el Obelisco de las Américas, ahí en la sabana. Con esto estamos terminando el programa de hoy, agradeciéndole a todos los que participaron y nos escribieron ahí en el chat. Ahí veo también uno ahora de José Leitón. Muy buena información para muchos que no la conocemos. No, con gusto, don José. Eh, como he dicho muchas veces, Boyeo Tico, que este año celebró sus 18 años de haber sido creado el proyecto. El objetivo es investigar, es documentar eh, y divulgar. El día de ayer, el Museo Juan Santamaría, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, publicó un artículo, la segunda parte de un artículo que me habían pedido. Agradezco al educador del museo, don Adrián Chávez, por haberme invitado. Eh, y ayer ellos publicaron la segunda parte de la nota, que se llama Voces, las voces de los boyeros en el museo. Es un poco hablar de la sala 1, de todos los aperos que hay ahí y de todo lo. Hay una pintura, una carreta volando lindísima en el cielo de la, de la sala 1. Y entonces escribí haciendo una introducción de todos esos aperos para después continuar por la sala 2 hasta las 6, que la dedican a la guerra contra los filibusteros en la campaña nacional del 56-57. Buenas noches, muchas gracias a todos por participar, y voy a tratar de ver qué es lo que tengo que hacer para que el programa quede colgado en YouTube. Que estén muy bien y gracias a todos los que participaron. Buenas noches.